En variados aspectos de la vida la religión ha estado presente y en el fútbol no es la excepción. Por eso en esta semana de recogimiento del mundo católico, este off topic de Estadio Azul se lo dedicamos a mirar diferentes formas en las que la religión tiene su relación con el fútbol. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestras transmisiones. Comenzamos. Son muchas las formas en las que la religión ha estado presente en el fútbol, desde jugadores que hacen oraciones después de los partidos, celebraciones de goles agradeciendo a Dios cualquiera sea su cultura, cultos dentro de los equipos, peregrinaciones con diferentes imágenes de futbolistas y hasta iglesias dedicadas a sus ídolos. Todo ha formado parte del fútbol y la religión. Y es que el fútbol, a pesar de ser algo de lo más mundano, tiene mucho de dogmático, místico e incluso celestial. En una entrevista hecha por el periódico El Tiempo a Monseñor Alirio López en el 2014, afirma que el fútbol es religión porque siempre están en actitud de orar. Ellos son conscientes de que su profesión puede terminar en 45 o 90 minutos. Por eso, cada estadio tiene que ser un templo de paz. Hay que endiosar, de convertir al fútbol en un dios, convertir a un jugador en un dios. Muchas veces las personas cuando se preguntan por Dios hacen cara de que el tema no es de su incumbencia o que sencillamente lo ignoran. Muchos otros son devotos de Dios y se consagran frecuentemente, de acuerdo a su religión, en su iglesia. Eduardo Galeano se preguntó, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Comencemos este recorrido por la selección del fútbol del Vaticano. Compuesta por voluntarios de la Guardia Suiza, miembros del Consejo Papal y diferentes guardias de los museos, esta selección juega ocasionalmente diferentes torneos benéficos y amistosos con otras selecciones y equipos relacionados con la CONIFA y con la NF Board. Sus jugadores por lo general ocupan diferentes oficios dentro del Vaticano. Sus partidos suelen hacerse en el Estadio Pío XII, que cuenta con una capacidad de 1.500 a 2.000 personas, o en el Campo Pío XI, también conocido como el Campo Cardinal Francis Joseph Spellman, donde se disputan también los partidos de la Liga de Fútbol del Vaticano. La Guardia Civetta Pontificia, como se le conoce a esta selección, ha preferido estar apartada de la FIFA, aunque en varias ocasiones ha recibido la invitación de unirse a este organismo, ya que en palabras de Domenico Ruggerio, prefiero ser aficionado, para unirse a la FIFA a ese nivel sería como un negocio. Y luego afirmó que el mensaje importante de la amistad y el amor se demuestra por el deporte de verdad, no el negocio que está en el fútbol en estos días. No solo es importante ganar un partido, sino que es la forma en la cómo te comportas. Su mejor resultado fue haberle ganado 5-1 en Roma en el 2006 al SV Bollmont Zürich, y su peor derrota fue en el 2011, perdiendo 9-1 con Palestina. Actualmente, la selección del Vaticano ocupa el sexto puesto de la NF Board, que es la organización internacional de equipos de fútbol amateur, no confederados con la FIFA. Sin salirnos del Vaticano, la máxima representación de la Iglesia Católica ha tenido también una historia curiosa con el fútbol. Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyła, fue portero del MKS Cracovia, donde le apoderaban Martina, como al mítico jugador también polaco. Siempre se dijo que el equipo de sus amores era el Wisła Cracovia, además de ser seguidor de la Roma. En 1982 le hicieron socio honorífico del FC Barcelona. Su sucesor, el alemán Josef Ratzinger, natural de Freising, localidad cercana a München, y como tal, gran aficionado y socio del Bayern de München. Y si hay un papa futbolero, ese es Jorge Mario Bergoglio, el actual Francisco, fiel seguidor del Ciclón.
Bergoglio nunca ha ocultado su afición por los colores de San Lorenzo. De hecho, el fútbol presumió inmediatamente de contar con el Papa entre sus socios nada más de ser elegido. Con o sin ayuda divina, San Lorenzo se proclamó por primera vez campeón de Copa Libertadores al año siguiente del nombramiento de Francisco. Era habitual que Bergoglio siguiera al equipo y hasta mantuviera relación con los jugadores y con el club durante sus años en Buenos Aires. Se cuenta que en 1998, cuando Alfio Basile se hizo cargo del equipo, un cura entró al vestuario justo después de la charla técnica y empezó a saludar a los jugadores. Al técnico no le hizo ninguna gracia y lo echó de ahí al tipo de sotana inmediatamente, a pesar de que le dijeron que era el arzobispo de Buenos Aires. Incluso en el centenario del Club de Boedo, el arzobispo Bergoglio ofició una misa de agradecimiento a la fundación del equipo, y en ella dijo: otros equipos escogen sus colores gracias a las banderas en barcos o a accidentes. San Lorenzo lleva los colores de la Virgen. En Italia existe un equipo que se llama el US Avellino. Curiosamente se le apoda como el equipo del Papa. Y eso se le relaciona a que el US Avellino asciende de categoría cada vez que hay un cónclave para escoger a un nuevo vicario de Cristo. Pasó en 1958 con la escogencia de Juan XXIII, en 1963 con Pablo VI, en 1978 cuando escogieron a Juan Pablo I y a Juan Pablo II. En 1978 cuando escogieron a Juan Pablo I y a Juan Pablo II, ese mismo año el US Avellino ascendió por primera vez a Primera División. Historia que se volvió a repetir en 2005 con la escogencia de Benedicto XVI y en 2013 con el actual nombramiento de Francisco. Hay otro sitio en el que fútbol y la religión tienen un nexo muy importante y es en el Reino Unido. Los ingleses peregrinan a Wembley como si viajaran a Tierra Santa. Y es que desde 1840 el fútbol se diferenció del rugby y empezó a recibir apoyo de la iglesia. Y de hecho, hay muchos equipos que tienen nombres gracias a las iglesias y a las parroquias, como el Aston Villa, el Bolton Wanderers, el Southampton, que es conocido como Los Santos, y el Everton. De hecho, la influencia de la religión se explica que los partidos en Inglaterra se jugaran el sábado porque el domingo era el día del Señor. Cuando el Arsenal se trasladó en 1913 de su sede original en el sur de Londres a Highbury, en el norte, arrendó el campo del Colegio de la Divinidad de San Juan, que impuso como condición contractual que no se jugaran partidos en los domingos y no se sirviera alcohol al público. El Arsenal tuvo que comprar el terreno en 1925 para poder saltar esas exigencias. En Escocia existe la división entre protestantes y cristianos debido al Rangers y al Celtic. El mayor exponente del sectarismo religioso en el fútbol británico es el eterno duelo de escoceses entre el católico Celtic y el protestante Rangers. Pero ese aspecto religioso hoy es difuso y si algo queda es el anticatolicismo de los hinchas radicales del Rangers, más que por su protestantismo. También en Liverpool existe la creencia de que el Liverpool es el equipo de los protestantes y el Everton es el equipo católico. Otros creen que es al revés. Pero en realidad el Everton es fundado por la iglesia metodista, o sea, la iglesia protestante de Santo Domingo, y el Liverpool nació como un apéndice del Everton, por razones sobre todo económicas. A mediados del siglo XX, se consideraba que muchos católicos de Liverpool apoyaban al Everton, pero no hay ninguna división religiosa entre la hinchada. Y aún hoy, como ocurrió desde el primer día, hay un templo incrustado físicamente en Goodison Park, la iglesia anglicana de San Lucas Evangelista, que mantiene relaciones soberbias con el club y con la hinchada.
Otros ejemplos de equipos que en su origen ha sido religioso es el Beitar Jerusalén, equipo de la Liga de Israel que tiene unas fuertes influencias judías. Los hinchas de ese equipo rechazan cualquier vínculo con el mundo árabe por el conflicto con Palestina. Es tal el rechazo que los hinchas quemaron la sede del equipo por contratar 2 jugadores nigerianos musulmanes. El Fenerbahce de Turquía juega en el oriente de Turquía, lo que le hace tener una fuerte influencia musulmana, y son los musulmanes chiitas los que apoyan principalmente este equipo. Y si hablamos de Turquía, es inevitable hablar del Galatasaray, eterno rival del Fenerbahce. Aunque también tiene una influencia fuerte de los musulmanes, los hinchas de este equipo son sunitas, mucho menos radicales. De hecho, este equipo fue el primero en contratar jugadores no musulmanes en su equipo. San Lorenzo de Almagro no solamente tiene influencia actual por el Papa, sino su nombre se debe a que fue creado por un padre salesiano llamado Lorenzo Bartolomé Maza, equipo creado para sacar a los jóvenes de los vicios de las calles. El Palestino de Chile es un caso muy especial. En Palestina es considerado como su segunda selección, lazo que ha generado que los medios árabes sigan las andanzas de este equipo chileno. Sus hinchas apoyan fuertemente la causa de la liberación palestina de Israel y de hecho han realizado manifestaciones en ese fin. Y si hay un equipo en Latinoamérica que tiene un vínculo poderoso con la religión, es el Alianza Lima del Perú. Su lazo con la Virgen del Carmen ha hecho que por un mes al año, el mes de octubre de todos los años, los íntimos de la Victoria cambien su uniforme y jueguen con los colores de la Virgen. También José Achón Carrión, miembro honorífico del Club Albiazul de Lima, inculcó a los jugadores aliancistas el rezo al Señor de los Milagros antes de cada encuentro, además de ingresar con sus imágenes a los vestuarios. Incluso actualmente, al pie de las escaleras que llevan del camerino a la cancha, hay un mosaico con la figura del Cristo Moreno, con el cual en ocasiones algunos futbolistas se persignan antes de ingresar a algún partido. ¿Y cómo no mencionar al Real Madrid? El Real Madrid tiene en sus orígenes una fuerte ligazón con la creencia religiosa católica. Esto producto de que cuando en 1920 el rey de España, Alfonso VIII, le otorgó el título de real al club, se le agregó al escudo la corona acompañada con una vistosa cruz. Dicha cruz ha generado un conflicto en el último tiempo, ya que Florentino Pérez quiere sacarla para que así los merengues puedan vender más camisetas en países árabes, algo que provocó muchas manifestaciones de protesta de sus ultras fuertemente ligados al conservadurismo y al realismo español, y por ende a la Iglesia Católica. Hay casos en los que la fe religiosa ha trascendido su profesión como futbolistas profesionales. En España es habitual rezarle a la patrona o santo del club, así como llevarle a modo de ofrenda los títulos conseguidos. Curioso caso es el del argentino Carlos Ángel Roa, exportero del Mallorca, que en su mejor momento de su carrera decidió retirarse por motivos religiosos. Concretamente es fiel devoto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que impide trabajar los sábados, día habitual de los partidos de fútbol. Otro caso en el que la liga mezcló fútbol y religión fue el del delantero sevillista Canuté, que se negó a lucir el sponsor del principal patrocinador del club por ser una casa de apuestas, ya que por su religión, la musulmana, condena el juego. Esto le trajo problemas ya que hay 2 partidos con la publicidad tapada, la casa de apuestas se quejó y el delantero maliciense tuvo que tragarse con el sponsor tras la mediación del Sevilla. Muy similar fue la situación vivida por Dudu Aguate, guardameta hebreo para el que se modificó la publicidad de su camiseta ad hoc, retirando una cruz que sí portaban sus compañeros del Racing de Santander. En Colombia se vivió una situación en la que un jugador decidió poner por encima la religión antes que su profesión. Fue el colombo suizo Johan Volanten,
quien llegó en 2012 al Río Negro Águilas como refuerzo, pero el jugador que pertenece a los adventistas, religión protestante que tiene el día sábado como sagrado, y eso implicaba dedicárselo solamente a su oración. Volante pidió a los directivos del equipo que le permitieran no jugar los días sábados, algo que se lo aceptaron, pero no fue acertado, ya que el jugador no terminó por actuar ningún minuto. Punto aparte es Brasil. El fútbol y la religión en el gigante sudamericano tienen un espacio en común, pero han comenzado a surgir advertencias bastante peligrosas. Brasil es uno de los países con más pasión por el fútbol y el país con más católicos en el mundo. El tema ha sido tan complicado que hay técnicos de fútbol que aseguran que tienen más influencia los líderes de las iglesias y cultos sobre sus jugadores que sus propias indicaciones técnicas. Ha habido acusaciones de un proselitismo religioso dentro de la misma selección brasileña. Para el Mundial del 2010, los jugadores de la selección se reunieron en la mitad de la cancha y rezaron, por lo que motivó una advertencia de la FIFA que prohíbe enviar mensajes políticos y religiosos en la cancha. Otro ejemplo es Kaká. El astro brasileño es un creyente activo y en una ocasión acusó a varios periodistas que lo criticaban y lo perseguían acusándolos de ser ateos. Y es que la religión evangélica está presente en la mayoría de los clubes brasileños. Se reúnen para rezar y quien no lo haga es mal visto. Y hay clubes que obligan a pagar el diezmo. Diferentes académicos en el país de la samba afirman que la forma en la que los jugadores evangélicos expresan su fe ha hecho que se forme un problema entre el fútbol y la religión. El ejemplo es la organización llamada Atletas de Cristo, a la que varios deportistas pertenecen. Y es que combinar la vida cotidiana de lo sagrado es algo que los brasileños llevan en la sangre. Debido a tanta influencia, es común escuchar en los jugadores brasileños frases como «Erré el penal porque Dios está poniendo a prueba mi orgullo» o «porque es un castigo por los pecados cometidos». La certeza es que el fútbol tiene un gran impacto en el mundo y es un medio increíble de unión entre personas de diferentes religiones, países, razas y clases, por lo que debemos valorarlo como tal, no solo por la parte competitiva sino por la cantidad de oportunidades que nos brinda. Si aprendemos a usar el fútbol de manera correcta, todos podemos salir beneficiados. El fútbol es uno de los deportes donde mayor religiosidad se observa, no solo por futbolistas, técnicos e hinchas, sino también en personas del común. Cuando se practica este deporte, se actúa de forma religiosa, y es en este punto donde es necesario tener en cuenta las lecciones que nos menciona el Papa Francisco. Este deporte es capaz de mover miles de personas. Quienes lo practican están brindando un ejemplo para todas las generaciones, de forma que en muchas ocasiones el comportamiento que muestran los deportistas tiene un gran impacto en la sociedad, especialmente en los niños. Muchas gracias por acompañarnos en este Off Topic de Estadio Azul. Los invitamos a que nos dejen en la caja de comentarios sus impresiones, sus comentarios, y no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestras transmisiones. Un abrazo para todos, muchas gracias.